Evangelio según San Lucas. Hemos estado varios domingos considerando este hermoso y precioso capítulo. Amén. Como lo he leído varias veces, voy únicamente a limitarme, gloria al Señor, a leer un verso de lo que va a ser el tema de esta mañana, gloria al Señor. Y quiero que vayan conmigo al verso número 25. Y vamos a leer el 25 y el 26, pero obviamente vamos a considerar el resto de este capítulo. La hermosa palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Padre, en esta mañana te agradecemos profundamente el privilegio de poder invocar tu nombre, Señor. Como decía tu sierva Damaris, Señor, la bendición de hoy, recibir el respiro de vida que nos permite hoy movernos a la casa, a tu casa, para adorarte, Señor. Y por ello te damos gracias. Padre, gracias por cada hermano que está presente en esta casa, aquellos que están viéndonos, y cada creyente que en este día se ha reunido en un templo, en una casa, en un árbol, Señor, para invocarte a ti y para abrir su corazón y recibir lo que tú tienes para él y para ella en el día de hoy. Te pedimos pues que bendiga nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y nos ayudes cada día a amarte con todas las fuerzas de nuestro ser. Padre, bendice a los niños en su experiencia de enseñanza bíblica, a los maestros que imparten la palabra, Señor, y dame la gracia y el favor de tu Santo Espíritu de comunicar el consejo a los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero que pase por aquí, amén. Pasen aquí los pastores Luis y Paciel, vengan los dos. Gloria a Dios, amén. Aleluya, amén. Y saluden a la iglesia. Una vez más quiero reiterar nuestro agradecimiento, ¿verdad? Públicamente, al que dije en la iglesia, dije aquí, amén, que me recibieron muy bien, ¿saben? Pero que hoy públicamente ante ellos, gracias, ¿verdad? Porque en su 7º aniversario nos dieron el privilegio de compartir con ellos. Amén. Gloria a Dios, pastor, qué gozo. Gloria a Dios, pastora, qué bendición. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Dios le bendiga. Familia, ¿verdad que sí? Familia, gloria a Dios por eso, amén. Amén. Gloria a Dios. El concepto de la iglesia cuadrangular pues siempre está con el concepto de familia. Sí, realmente somos una familia en Cristo Jesús. Portamos el ADN de nuestro Señor Jesucristo, que corre por nuestra sangre, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la bendición, por la oportunidad que nos permite estar una vez más en la hermosa isla de Puerto Rico. Para nosotros es un honor estar en esta tierra que nos vio pues crecer, en mi caso no nacer, pero en ella sí. Entonces también quería agradecer realmente a la pastora y a su familia por darnos la oportunidad de que el pastor nos acompañara en este 7º aniversario que tuvimos en el mes de junio. Entonces le damos gracias, creo que fue de bendición para la iglesia, creo que cada hermano recibió una buena palabra, un buen mensaje, creo que cada uno de ellos fueron retados a ser buenos obreros en la obra del Señor, porque hay una gran necesidad, como le compartíamos a la pastora, hay una gran necesidad en el estado de Washington. Desafortunadamente cuando nosotros llegamos en aquel lugar, todo era como un paraíso en aquel lugar. Pero mientras han pasado los años, desafortunadamente se ha dañado. Entonces ha aumentado un crecimiento de necesidad en aquel lugar, y por eso la palabra que Él trajo a aquel lugar realmente nos retó a cada uno de nosotros a poner mano a la obra para que la obra del Señor crezca en aquel lugar. Así que muchas gracias por su palabra, muchas gracias por darle permiso de que nos acompañara. Sí, con usted, mi esposa. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.
Gloria a Dios. Nosotros estamos súper contentos de estar de vuelta en casa. Esta fue la casa que me vio nacer espiritualmente y le damos gloria a Dios por eso. Hoy también nos acompañan nuestras hijas y nuestro yerno y futuro yerno. Así que la familia sigue creciendo y es bonito que ellos puedan, ¿verdad? Que el Señor nos haya regalado esta oportunidad de que ellos puedan ver y conocer nuestras raíces, dónde crecimos, dónde nos criamos, dónde se criaron las niñas por una parte de sus vidas. Entonces nos sentimos en casa, en familia. Así que les amamos, les bendecimos, están en nuestras oraciones continuamente, los pastores, la iglesia. Nos duele cada vez que escuchamos que hay un hermano con el que crecimos, que quizás nos discipularon, que quizás invirtieron, oraron por nosotros, que ya no están con nosotros. Entonces le damos gloria, honra al Señor, porque aquí permanece la obra y nos gozamos con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Aleluya, gracias pastores. De veras que es un gozo, amén, y poder decir, ¿verdad? Ver a estos jóvenes, porque ellos son jóvenes, gloria a Dios, amén, y cómo han crecido en el Señor y cómo Dios le ha llevado de gracia en gracia y de poder en poder. Amén, escuchar al pastor Luis hablar, a la pastora, ver lo que hacen allí. Ellos están trabajando en el ala hispana de una iglesia muy grande, amén, y el lugar se hace casi pequeño para ellos. Así que oremos al Señor para que Dios abra puertas y ellos puedan tener un lugar donde la iglesia hispana pueda reunirse, ¿verdad?, con todo lo que ellos quieren hacer. También queremos que oremos al Señor. Nos piden oración por Raúl Mendoza, que tiene cáncer, por Clarisbeth Mendoza, que también, ¿verdad?, está enferma, y el hermano Pablito nos pide oración por su hermana Doris, que también tiene cáncer. Así que oremos a Dios por estas vidas que atraviesan estas situaciones de salud muy fuertes y otras situaciones más que requieren que como iglesia nos unamos en oración. Bueno, amados, si yo repasara en esta mañana todo lo que hemos hablado, realmente el tiempo no daría para poder estar aquí 3 horas quizás. Usted no va a tolerar 3 horas de una predicación. Así que ni siquiera puedo dar un resumen de lo que he hablado. Simplemente haré alusión a algunas cosas que hemos dicho cuando hagamos la conclusión del sermón de esta mañana. Ni siquiera tocando lo que nos concierne hoy, tocaríamos todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Así que vamos simplemente a hacer un resumen breve de la conclusión final de este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 15. Específicamente la porción que lleva por título, ¿verdad? Y hemos dicho, argumentado que el título no hace justicia a lo que allí habla, la parábola del hijo pródigo. Pero luego vamos a hablar un poco sobre ese asunto. Recuerden, amados, y esto sí tengo que decirlo, que lo que estamos leyendo y vamos a hablar esta mañana es la respuesta de Jesús a una acusación que le hacen a él, que está registrada en los primeros versos de este capítulo 15. Recordarán ustedes que cuando Lucas registra este pasaje bíblico, dice que a Jesús le seguían publicanos, le seguían pecadores y también le seguía otra población más elitista, más renombrada, más sofisticada, más educada, llamados los fariseos, los escribas, los saduceos y todos estos seos, ¿verdad?, que representaban una población sumamente culta, muy religiosa. Y resulta que en este pasaje coinciden ambas poblaciones. Y Jesucristo, por supuesto, se identifica con los publicanos y los pecadores. Y el otro grupo, viendo esta identificación de Jesús, lo acusan a él de que anda con ellos, come con ellos. Bueno, no dice que vive, pero sí que anda con ellos y que come con ellos. De hecho, el solamente comer implicaba un alto grado de intimidad, de compañerismo. Entonces Jesús, ante la crítica que le hacen sobre que come con pecadores y publicanos, entonces le responde con 3 parábolas. La parábola que hoy hablamos, o que vamos a tratar de terminar hoy, es la tercera parábola que Jesús utiliza para responder
a esa acusación. Por eso es que cuando miremos la parábola, todo lo que estamos leyendo, mírelo siempre como la respuesta de Jesús a estos dos grupos. Y entendamos esto, Jesús no le está hablando únicamente al grupo de los fariseos y los saduceos y los escribas, le está hablando a los dos grupos, tanto a los publicanos y pecadores, como también a los fariseos y escribas. Cuando comenzó Jesús la respuesta basada en esta escritura de la parábola del hijo pródigo, hablábamos, ¿verdad?, de que el hijo menor, el hijo que se perdió, el hijo que se fue lejos, el hijo que vendió todo, perdió todo, y el hijo que en la porqueriza, en el lugar de los cerdos, se percata de que tiene un padre. Siempre lo tuvo, solo que ahora se da cuenta qué clase de padre tenía. Y motivado por el recuerdo de ese padre, y motivado por la realidad de que él se llama hijo todavía, ahí recupera parte de su identidad y regresa al Padre. Y allá el Padre lo recibe, el Padre lo abraza, el Padre lo besa, el Padre lo viste, lo restaura, le da una posición de honra y para colmo, y termina aquí la narrativa de la interacción del hijo menor, que el padre hace una gran fiesta, y para esa fiesta mata el becerro gordo, el becerro que lleva meses siendo engordado, una dieta perfecta para crear una carnecita tierna y pura, amén, que cuando cayera al horno quedara riquísima. Nadie tiene hambre todavía, ¿no? Pero yo sé que de aquí a media hora le va a picar la tripa, ¿no? El asunto es que el padre dice: este hijo que estaba muerto, este hijo ha regresado, hay que hacer fiesta. Y recuerde que la fiesta es una característica en cada una de las parábolas. Cada parábola de este capítulo termina con un festejo, diciendo que cuando hay restauración, cuando hay perdón, cuando hay limpieza, cuando hay regreso, la fiesta no es una opción, la fiesta hay que hacerla porque hay que hacerla. Porque cuando alguien viene a Cristo, en los cielos se detiene, amén, el reino de los cielos para decir: hagamos fiesta. Aleluya. Pero ¿qué ocurre? Y aquí vamos al tema de hoy. Que la parábola comienza diciendo: había un padre que tenía no un hijo, que tenía dos hijos. Así que el padre es padre de dos hijos. Uno no es menos que el otro. Ambos cargan su ADN. Ambos cargan, amén, su ser. Él es padre de estos dos hijos. Ya hablamos del menor que regresó, y la fiesta está en su apogeo. La música está en los más altos decibeles. Tan alta la música que cuando el hijo mayor va regresando del campo, porque déjeme decirle, el muchacho sí trabajaba, ¿sabe? Este no era un vago. Este trabajaba. Y dice, amén, que él regresa del campo de trabajar y oye la música y las danzas. Así que la cosa estaba bien encendida, como diríamos aquí en Puerto Rico. Estaba prendida la fiesta. Y él llega. Así que estaba en el campo, vino cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le dijo qué era aquello. Obviamente, ambos hijos experimentan un regreso a la casa del padre. Ambos hijos. Uno de unas circunstancias, perdido, roto, deshecho, fragmentado. Y este viene cansado, agotado de una jornada de trabajo. Así que también este hijo viene de regreso a la casa del padre, de muchas obligaciones posiblemente vinculadas a las tareas que el padre le pudo haber asignado. Ahora, cuando está cerca de la casa, él hace una pregunta. Él quiere saber. O sea, en casa de mi padre está pasando algo que no es usual. No es usual que el lunes se haga fiesta. No es usual que el martes se haga fiesta. No es normal que el miércoles hagan fiesta.
No es normal que el viernes hagan fiesta. Eso quizás para el sábado o el domingo, preferiblemente luego del día de reposo. Así que la fiesta tenía que ser el domingo. En todo caso, ¿no? Pero ¿por qué un día de semana? ¿Por qué un día inusual? O sea, en casa de mi padre está pasando algo inusual. ¿Qué es lo que provoca este acto inusual de papá? ¿Por qué papá hizo una fiesta en la semana cuando mañana hay que trabajar a las 4 de la mañana? ¿Por qué están perdiendo el tiempo ahí con eso? ¿Qué está pasando allí? Esto tiene que ser algo inusual. Ay, bendito. Cuando le pregunta al sirviente, yo llamo a este versículo un informe incompleto. Porque él no le pregunta al papá, papá, ¿qué pasa aquí? Él llama a un sirviente. Le pregunta, ¿qué está pasando en la casa de mi padre? ¿Qué está pasando en la casa? Y el sirviente le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces, el informe que este hijo recibe, lo recibe de segundas manos. De hecho, yo voy a intercalar algunas aplicaciones, un poquito, ¿verdad?, más contextualizadas. Pero mire, él le pide información a un sirviente y le pregunto, ¿el sirviente ha dicho algo incorrecto? Bueno, entiendo que no, pero es incompleto. Porque el sirviente salta de decir, hay una fiesta porque tu hermano llegó. Y tu papá hizo lo más impresionante, matarle el becerro gordo. Eso es cierto. Pero ¿qué le faltó a la información? Que el hermano tuyo llegó aquí haraposo. Llegó y se arrodilló ante tu papá. Y llegó allí y le imploró a tu papá perdón. Y allí se humilló al papá y estaba dispuesto a renunciar al nombre González que le caracteriza. Y estaba dispuesto a asumir el lugar del criado de la casa. O sea, todas estas cosas faltó en la información. Y yo siempre digo, amados hermanos, que cuando tú preguntas algo y no sabes todo, mejor cállate. Porque un informe incompleto puede desatar reacciones, actitudes, conclusiones erróneas, aunque el informe preliminar tenga algo de verdad. Así que este joven comienza a crear una atmósfera, una turbulencia en el corazón, una tormenta, un odio, un rencor, porque le falta información. Y ahí comienza a revelarse el corazón de él, ¿sabe? Porque no solamente vamos a mirar qué era que le faltaba información, era otras cosas más. Así que, amados, la falta de prudencia muchas veces, cuando oímos alguna cosa, escuchamos algo, amén, acarrea grandes problemas, grandes situaciones. Y aquí podemos ver una de ellas. Así que, con esa información tan limitada, sin conocer el contexto de ella, él reacciona. Y dice el verso 28, que él se enojó. Y dice que se enojó de tal manera que su enojo se convierte en terquedad. Y ahora no quiere entrar a la casa de su padre, iba para la casa de su papá. No llamó al papá a preguntarle, oye, me están diciendo esto. No, él asumió que su papá había actuado incorrectamente. ¿Cómo papá le va a celebrar una fiesta a este tipo? ¿Dónde está el celebro de papá? Tenía poca información. Déjelo ahí. Vamos sobre eso ya mismo. Así que se enojó. Y aquí comienza a revelarse, amados hermanos, el corazón del hijo mayor. Entiéndase esto, y vamos a verlo más adelante, que el hijo mayor nunca se fue de la casa. Pero vamos a mirar en el análisis de lo que él dice, para que veamos cómo estaba su corazón respecto a su padre. Así que aquí de momento él manifiesta terquedad, manifiesta enojo. Dice que se enojó terriblemente y no quería entrar. Por tanto, ante esta situación, mire cómo dice el texto, salió por tanto. O sea, estaba tan emperrado en no entrar,
que su papá tiene que salir como consecuencia de su terquedad. Por tanto, como consecuencia de, sale el padre. Pero antes de ir al padre, entiéndase que la palabra enojo, hay varias expresiones en la Biblia, y una de las cosas que a veces beneficia el consultar un léxico es poder diferenciar algunas palabras que en el lenguaje castellano se usan iguales. Digamos, yo estoy enojado, pero el enojo que tengo puede ser un enojo grave, una molestia. Yo estoy enojado. ¡Estoy enojado! Ahí yo tengo que poner el tono para decir cuán intenso es el enojo que tengo. ¿Se entendió eso? El ejemplo de Dios le hace sentido. Pero en el lenguaje griego es diferente, porque el lenguaje griego es un lenguaje, por eso que entendemos que quizás Cristo nació en el tiempo que estaba el imperio griego, porque es un lenguaje tan amplio, donde a veces las emociones, por ejemplo, un enojo puede tener diferentes niveles, y depende del nivel que sea, usa una palabra diferente para decir, significa esto específicamente. Pues bueno, en el caso de la palabra que utiliza aquí, enojo, es la palabra orgizo. Y dice que es un enojo terrible, exasperante, es una ira. Es estar furioso. O sea, ya me está diciendo, oye, esto está fuerte. Lo que este muchacho el enojo que siente por su papá, por la situación que su papá genera, es fuerte. No es una molestia simple que se resuelve con decir, ay papá, perdóname, yo entro. No, el tipo estaba bien enojado, airado. Recuerden el texto que dice, airados pero no pequéis. Pues estaba pecando, ¿sabe? Ya su enojo había escalado. Y es un enojo dirigido al padre, hermanos. Obviamente, por causa de su hermano, lo cual también transfiere al hermano su enojo. Ahora, este padre, este hijo está airado. Yo no sé a cuánto le ha tocado hablar con alguien que está sumamente enfurecido. No entienden. Su cerebro está secuestrado por el enojo. Y a veces no racionalizan, no se detienen a pensar, no oyen razones. Así es una persona airada. Por eso que a veces mejor dejarlo que y después hablarle. Porque de momento no van. Pero quien sale a hablar con él no es el criado. Quien sale a hablar con él es el padre. El padre que lo ama. De hecho, porque lo ama, es porque sale a hablar con él. Porque si no lo amara, dije, que se fastidie. Que reviente. Iba a decir que se fastidie, ¿no? Ya dije la mitad de la palabra, pero gloria, digo el gesto, ¿no? No, hermano, no. El padre ama a este muchacho. Y vamos a ver una clave que también la da el lenguaje griego de que sí lo amaba. Porque con él hay un trato especial. Pero voy ahí. Así que el padre lo ama. Está enojadísimo, está con una furia increíble. Pero sale a hablar con él. Sale a hablar con el hijo enojado. Y dice el texto, lo primero que manifiesta el corazón del padre es que le ruega. El padre le comienza a rogar. Y sabe que la palabra rogar que allí se utiliza es la palabra paracleto. ¿Y a qué le suena eso? ¿Usted ha oído esa palabra en el lenguaje cristiano? ¿Verdad que sí? Habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, claro. Pero esa palabra habla de una actitud de cercanía, de invitar, de consolar. Así que el padre está en esta actitud de rogarle, de pedirle, de suplicarle, de apelar fervientemente a su corazón. Muchacho, mira. O sea, esto pudiera ser interpretado a los ojos de afuera. ¿Qué hace ese padre humillándose a este manganzón? ¿Por qué le habla así? ¿Acaso no tiene la autoridad
del patriarca, porque la cultura le daba, habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, sobre la facultad del padre en esa cultura. Decirle, mira, vete para adentro, déjate de chanquería. ¿Qué es nalga? Aleluya. Entra, déjese de eso, entre. Y sabe que si él le hablaba así, él tenía que entrar. Porque él se decía ser un obediente acérrimo de su papá, que nunca, dice luego, le había desobedecido. Así que si papá dice, mira, déjate de pejeta y métete para adentro. Aunque fuese con el hocico, aunque fuese con la trompa, tenía que meterse. Pero papá, en todo el tiempo que hemos visto a este padre actuando, usted no ha visto que este padre haya violentado el libre albedrío, la libre determinación, la voluntad de ninguno de ellos, ni el menor ni el mayor. Con el mayor tampoco lo iba a hacer. Pero le rogaba. Ahora, es en el verso 29 donde se comienza a manifestar y a revelar con mayor amplitud el corazón del hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Es interesante, es impresionante y es hasta doloroso decir, ¿cómo es posible que un hijo que nunca salió de la cobertura del padre, de la casa del padre, hablase así a su papá? Que desconociera tanto el corazón de su padre. En primer lugar, cuando uno lee esto con detenimiento, uno puede ver una soberbia, una vanagloria. Cuando él dice, yo he tenido para ti una obediencia absoluta. Mire, amados hermanos, si yo le pregunto aquí, álceme la mano, ¿quién ha sido un obediente aquí absoluto? Alguien que ha obedecido en todo. Mire, aquí no se levanta, es ni la hormiga que está bajo el banco levanta la mano. Porque yo no creo, amados. Jesús dijo un día, cuando dijeron, ay maestro, bueno, ¿qué dijo Jesús? Bueno, no hay ni uno. Entonces, amados hermanos, está hablando con pretensión, diciéndote yo te he obedecido en todo. Amados hermanos, seguramente no había obedecido al Padre en todo. E incluso yo hasta cuestiono su obediencia. Porque hay gente que obedece de buena gana y hay quienes obedecen de mala gana. Y usted quizás ha tenido experiencias que ha hecho cosas de buena gana y otras veces las ha hecho de mala gana. Claro, lo ha hecho de todas maneras y damos gloria a Dios por eso. Pero la actitud del corazón es diferente. Hay una actitud distinta. Así que lo primero que es que se está en el pecho, yo he sido obediente. Nah. Ok. Lo otro es que él acusa al padre, señala al padre como un padre que ha estado desatento a sus necesidades afectivas. Porque él dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme. Dice el texto, ¿para qué? Para gozarme con mis amigos. Es decir, yo he estado todo el tiempo triste. Tú ni siquiera me has provocado algo que me dé la oportunidad de disfrutar con mis amistades un momento de ocio, un momento de alegría. Tú me has privado de eso. Hermano, ¿usted está escuchando a este muchacho hablar? Bueno, obviamente lo está viendo a los ojos de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no estoy diciendo cosas que están fuera de la posibilidad de esas frases. Ya le he mencionado que él es bien ligerito para juzgar a su hermano, porque le dice,
todo lo que tú le diste lo gastó con rameras. Y usted sabe que el texto bíblico anteriormente, cuando Jesús habla del hijo menor, dice que vivió perdidamente. No dice específicamente que fue con rameras, pero es a los ojos de él utilizó quizás la frase más dura para hablar de su hermano. Estaba con rameras. La pregunta es, ¿le consta a él que fue así? ¿Tiene la certeza de que fue así? Entonces pudo haber mentido, porque habló, juzgó precipitadamente. Así que describe los pecados de su hermano, pecados que a él no le consta. Y utiliza una generalización. Amado, hay que cuidarse mucho de que usted, cuando oiga algo, usted generalice. Porque puede estar pecando, ¿sabe? No generalicemos. ¿Hay dudas sobre algo? Pregunte. Todo esto se hubiese resuelto si el hijo mayor le dice, papá, aquí veo algo raro, ¿por qué tú haces esto? Y el papá con todo gusto le hubiese dicho, sabes, hijo mayor, aquí llegó tu hermano, pero llegó aquí desbaratado, llegó aquí apestoso, pero llegó pidiéndome perdón. Llegó humillándose a mis pies y llegó pidiéndome que ni siquiera lo recibiera como hijo, sino que lo recibiera como el esclavo, como el jornalero, como el sirviente. Así vino ese muchacho. Y yo estoy seguro, amado, que por duro fuera el corazón del hijo mayor, estas explicaciones hubiesen evitado reacciones, palabras y juicios. Y por último, en ese versículo, cuando dice, y tú le has hecho matar el becerro gordo, está juzgando la acción del padre como una acción extremadamente exagerada. Obviamente usted puede coincidir conmigo o no en este análisis respecto a lo que el hijo mayor estaba manifestando. Pero yo no creo que estoy siendo exagerado en términos de lo que estoy aportando en esta interpretación. Ahora, el padre, cuando le contesta a este hijo, él no contesta enojado. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. De hecho, aunque aquí no está hablando el hijo, sino el padre, lo que el padre dice, entonces me hace pensar que el hijo estaba desconociendo cuánto el padre le estaba amando, cuánto el padre le amaba. O sea que él tenía una idea equivocada de su papá. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire, aquí revela nuevamente lo que ha sido consistente en lo que Jesús está hablando de la naturaleza y el corazón del Padre. Desde el primer momento que Cristo comienza la parábola, ha sido consistente el pensamiento, la revelación de que el Padre de quien está hablando es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, es un Padre justo, es un Padre que no se inclina la balanza a favor de uno en contra del otro. Su naturaleza es de un Padre totalmente balanceado, amoroso, accesible. El problema está en el corazón de los hijos. O sea, el problema no está en el padre. ¿Dónde radica el problema? En el corazón de los hijos, que no entienden. En el caso del primero, lo entiende luego de la crisis que vive. Y ahí comprende y sus ojos se le abren y dice, ¡ay, qué clase de papá yo tengo! En la casa de mi padre, allí, mira, allí hay de todo. De hecho, es interesante que él diga la casa de mi padre, porque ¿sabe qué, amados hermanos? Aunque estaba en la porqueriza, él todavía tenía el ADN de la familia, de papá. Es decir, todavía él se consideraba hijo.
Por eso decimos, amados hermanos, que aunque los hijos se vayan lejos, esa semilla está en ellos. Esa semilla prevalece en ellos. Y decimos, no, ellos estarán lejos, estarán perdidos, pero son hijos de Dios. Hay una casa que es de ellos. Hay un Padre que los ama. Hay un Padre, amén, que implantó la semilla en ellos. Y sobre esa semilla es que oramos, Señor, que riégala. Ambos tenían un padre así, un padre tierno, un padre amoroso. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Y esto a mí me rompe el corazón y me impresiona. Es que 8 veces, mal contadas, ¿verdad? 8 veces en este pasaje Lucas usa la palabra hijo. Y usted no ve ningún cambio en el tono, porque obviamente está leyendo y el tono se lo da uno, ¿verdad? Pero la lectura del texto no te dice a ti si hay diferencia entre un hijo y otro hijo, nada. No, nada de eso. Pero les decía ahorita, hace un momento atrás, que hay gloria a Dios por los léxicos, ¿verdad? Y por yo no sé ni griego ni hebreo, y he intentado un poco de griego y no alcanzo todavía a aprenderme el abecedario, pero estoy por ahí, ¿no? Pero para eso hay computadoras, hay programas y hay libros y cosas así, y el predicador de hoy tiene esa bendición de consultar todo este material. Y es interesante que de 8 veces que utiliza Jesús en la narrativa la palabra hijo, aquí utiliza una palabra que no es común. La palabra común que por 7 veces ha usado la escritura del griego es huios, que casi suena como hijo, huios. Y huios es la palabra más común para hablar de hijo, de hablar que está vinculado de una generación. Pero aquí utiliza otra palabra. No utiliza huios, utiliza tecnón. Y tecnón es una palabra un poco diferente. Es una palabra que se aplica a algo más tierno, a un niño medio inmaduro. Mire, un comentarista decía que en el inglés esto como que sí se puede hacer la distinción, porque en inglés o las versiones inglesas utilizan son para huios y usa children o child. Pastor, aquí está vacía, tú sabes por ahí, ¿no? Usan child para tecnón. Entonces, en el lenguaje inglés, cuando la persona de la familia usa eso, child, es como más familiar. No son, que es más formal. En otras palabras, ese padre cuando le está rogando, le dice, hijito, nene, papá, chico. Esos serían los sinónimos que yo usaría en el español. En el inglés no hay problema, porque en inglés sería child, my children. Is good my English? No? Y ahí usted puede ver que este padre cambia el tono. O sea, él no solamente le ruega, sino que él está usando un tono amigable, un tono familiar, un tono que ni siquiera usó con el menor cuando se arrepintió. Al menor sigo diciéndole, hijo, con autoridad. Aquí es child, my children. ¿Se entendió esa parte, amados hermanos? Entonces, son aspectos del texto que nos permite ver a un padre que aún siendo un padre, un patriarca, este padre está dispuesto a bajarle un poco en esta situación en favor de este muchacho. Óigame, pero aún así, bueno. El padre entonces responde de una forma llena de afecto. Y le dice al muchacho, mira, era necesario. Era necesario, y así cierra el texto, verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En las parábolas anteriores, todas las veces que lo perdido se encuentra, se celebra. El pastor de las ovejas llamando a los vecinos a celebrar con él. Y ahí donde dice que hay fiesta por un pecador que se arrepiente.
En el caso de la moneda, las vecinas, vengan a tomar café, chocolate. Vamos a un chocolatazo aquí porque encontré la dracma. Y aquí dice el Padre, cuando algo se pierde y es recuperado, eso hay que celebrarlo. Hay que hacer fiesta. Y más en este caso, que no solamente estaba perdido y es hallado, sino que estaba muerto. ¿No les recuerda eso lo que enseña la palabra de Dios? Que el que está en pecado está muerto. Y que cuando viene a Cristo es resucitado en Cristo. Así que el padre se encarga en decirle al muchacho, mira, esto no es una opción. Si te gusta o no te gusta, la fiesta va. Si te cae bien, la fiesta va. Y si no, también. Porque por causa de tu enojo, no vamos a dejar de celebrar la restauración de tu hermano. Maneja tu enojo. Pero la fiesta va. O sea, yo no voy a entrar ahora a decir, paren todos, silencio, tiempo. Aquí tengo hay un voto en contra. No, hermanos. No, hermanos. De manera que el verso 32 es el cierre de la parábola y es un cierre que tenemos que catalogarlo como un cierre abierto. Porque no se sabe qué decisión tomó el hijo. En esta parábola se sabe qué decisión tomó el menor. O sea, la historia del hijo menor tuvo un cierre. Porque él decidió regresar a la casa de su padre. Volveré a la casa de mi padre y le diré. ¿Recuerdan el texto, verdad? O sea que el menor regresa, vuelve a la casa, se integra al padre y se cierra el capítulo, como diríamos en las películas, en los cuentos, con un final feliz. Pero el caso del hijo mayor, no hay un cierre. ¿Sabe? Obviamente quizás el ejemplo que voy a dar es un poco medio brusco, medio quizás incómodo y no quisiera que nadie aquí se vea vinculado en esto, pero cuando pasa una tragedia, sobre todo una muerte en el mar, una muerte donde no se puede recuperar el cadáver del fallecido, la angustia de la familia se hace doble, porque no se pueden despedir del difunto. Y a veces la familia ora y pide y prefiere que encuentren el cuerpo, porque así pueden cerrar un capítulo. Pero aquí ni eso. Los capítulos abiertos son bien dolorosos, bien difíciles. Y Jesucristo dejó el capítulo abierto. Jesús, como una parábola, pudo haber añadido un verso más, pero no lo añadió. Y eso me hace pensar. Mire, yo quiero darle en los próximos minutos un par de conclusiones para resumir todo esto. La primera cosa que se me ocurrió, a veces a mí se me ocurren algunas cosas medio raras, pero no sé, yo soy así, medio raro. Yo estaba pensando en esta parábola y bueno, ¿qué hizo la pastora? No vi lo que ella hizo, no vi. Te estaba mirando a ti, Wario, y no vi para allá. Que sí, que es verdad, yo lo digo, y a veces soy medio insoportable también. Por eso dice el refrán, del agua mansa me libre Dios, que de la brava me guardo yo. Bueno, estoy tratando de cambiar un poco y mejorar. Amén. Gloria a Dios. Pero miren esto. Así pensando en esta parábola, yo pensé en hacer algo. Yo me hice la pregunta, oye, ¿cuántas palabras dedica Jesús en esta parábola? ¿Cuántas palabras dedica Jesús para hablar la interacción entre el padre y el menor? ¿Y cuántas palabras usa Jesús para hablar o interactuar entre el padre y el menor? Y mire, ahora yo dije para poder saber cuántas eran lo más cerca posible a lo que Jesús dijo, no puedo ir a la versión Reina Valera, no puedo ir tengo que buscar el texto griego. Uno de los textos bíblicos
griegos que se utilizan para traducir la palabra de Dios. Y hice el ejercicio gracias a Dios. ¿A qué? A las computadoras, a los programas. Y busqué el texto. Y me dio esta estadística. Le voy a decir por qué yo hice este ejercicio. No lo voy a decir ahora, para que tenga sentido. Y no diga, ay, pastor, usted pierde el tiempo en esas cosas. Mire, usted habla de lo que más le impacta. Si yo te oigo hablando muchas veces sobre algo, digo, a este le preocupa esto, le interesa esto, le importa tal cosa. ¿Por qué? Por la cantidad de palabras que dedica sobre eso. Si habla muy poco de otra cosa, no es que no le preocupen, es que les cuesta hablarlas. Y Jesús revela, amados hermanos, dónde está su corazón. Porque cuando Jesús dedicó tantas palabras, mire, hay 394 palabras en esa parábola, en el texto griego. De esas 394, 249 están enmarcadas en la interacción del padre con el menor. Y solamente 145 en la interacción entre el padre y el hijo mayor. Lo que significa que el 63% del peso de esta parábola, ¿sabe hacia dónde la dirige Jesús? Hacia el menor. ¿Por qué? ¿Sabe? Y esto me emociona decirlo, porque a Cristo le aman la gente quebrantada. Cristo quiere saber, quiere ilustrar y dejar bien claro qué hace Él, qué resulta, qué ocurre cuando alguien se humilla y viene a pedir misericordia. Él está ávido, por una palabra muy humana, para hablar de algo tan sublime como es la deidad. Pero, amados hermanos, Cristo no se oculta en decirle a la gente, ¿sabe? ¿Y cómo yo pruebo esto? Esto es escandaloso cuando uno mira la parábola de las ovejas. Porque allí no es 63 y 37. Allí es 99% versus 1%. ¿Y quién es el 1%? La oveja perdida. El quebrantado, el hijo menor. La dracma perdida, ese es el 1%. Está diciéndonos, iglesia, que a Cristo le interesa, le urge que atendamos al que está perdido, al que está fragmentado, al que está, amén, allá lejos de la casa del Padre, para que vayamos a buscarlo. Es un mensaje contundente que nos dice dónde está, qué es lo que me duele, qué es lo que me mueve. De hecho, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿A quién amó? Al mundo. Entonces, esto es bien duro para aquella audiencia, porque recuerde siempre que Jesús está contestándole. Y sabe, el hijo menor eran los publicanos y los pecadores. El hijo mayor eran los fariseos y los escribas. Y el padre de la parábola es Dios, es también Cristo. Porque Cristo dijo, si ve, Felipe preguntó, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Si han visto al Padre, me han visto a mí. Pero si han visto a mí, perdón, lo dije al revés. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Hermanos, se quedaron callados. Alguien debe decir, no, pastor, lo dijo mal. Bueno, así que es evidente, amados hermanos, es evidente, porque en la parábola es evidente el corazón compasivo del Padre, el corazón compasivo de Jesús. Por eso Jesús en la parábola de las ovejas dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Que los fariseos se les tuvieron el humo, les salía por las orejas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él prefiere acercarse al 1% de la población y a nosotros, los lindos, los bellos, los blanquitos, los gorditos, los saludables. No es que no quiera acercarse. Tú estás sano. ¿Me estás entendiendo, amados hermanos? Amén. Sobre la razón de la parábola, que ya les he dicho por tercera o cuarta vez en esta mañana,
que es la respuesta a la acusación de los fariseos y escribas. Ya les he dicho que el menor representa a los publicanos, que el mayor a los fariseos, que el Padre representa a Dios y a Jesús mismo. Porque les he dicho que Jesús afirma que ambos son uno. De hecho, quiero felicitar a Wario en su predicación, porque había algo que yo no había visto. Y él hablaba del aspecto trinitario de esta secuencia de parábolas. Porque la acción salvífica, salvadora, o en términos teológicos, soteriológica, la salvación, punto, es una acción trinitaria. Porque ahí interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Wario dijo eso el viernes, digo, oye, no había visto esa parte. ¿Ves? Uno tiene que oír a toda predicación, sacar lo bueno de cada predicación, y uno aprende, amados hermanos. Y yo concurro con eso, claro que sí, porque toda la prueba que hay en la palabra de Dios habla de que el Padre interviene el Hijo y interviene el Espíritu Santo. Así que en la parábola el Padre es Dios. Le está hablando a aquella población que está mirando, que está escuchando. O sea, Dios es Padre de todos. Dios es Padre de los fariseos. Dios es Padre también de los publicanos. Por eso es que un hijo que tiene un padre como este, cuando llega el publicano, se alegra. No se enoja, se alegra. Está obligado a hacer fiesta. Ahora, hay algo que quiero que veamos también. Mire, todos nosotros, amados hermanos, hemos sido el hijo menor. Todos. Aquí no hay nadie que no haya sido el hijo menor. Un hijo que fue alcanzado por la gracia, la misericordia y la compasión de un padre que lo recibe tal como viene. Tal como viene. Uno con aroma de cerdo, otros con aroma de polo, otros con Paco Rabanne, otros, amén, con, digamos, un perfume bien caro de eso. ¿Cómo es? Eso mismo. Pero todos perdidos. Y no importa el aroma que traiga tu ropa, que traiga tu corazón, el Padre los recibe. El Padre lo abraza, el Padre lo besa. Ahora, una vez somos salvos, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Es decir, ahora estamos en la casa de papá. Estamos ahora en Cristo. Y ahora somos parte de la casa. Ahora, ¿qué nos ha pasado, amados hermanos, cuando estamos en la casa? Algunos aprenden más del Señor, unos crecen en el Señor y otros no. Y otros todavía manifiestan lo que Pablo dice, alguna obra de la carne. Por eso Pablo dice, óigame, no se duerman, hagan morir las obras de la carne, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces Pablo habla a una iglesia como la iglesia de Corinto y los llama carnales. No porque estaban perdidos, no porque estaban fuera de la cobertura de Dios, no. Era porque necesitaban trabajar con áreas de su vida. Así que algunos somos también el hijo mayor. ¿Sabe? Que yo les comenté a ustedes al principio de este sermón, de los sermones, que yo leí un libro sobre un cuadro que escribió Neumann, es el apellido del autor, se me fue el nombre ahora, que estuvo como 5 horas sentado frente al cuadro que pintó Rembrandt de El Hijo Pródigo. Claro, yo digo que lo que él escribe es una interpretación del cuadro, aunque también habla del texto. Y él dice cosas que a mí me tocó profundamente, que yo no había mirado. Porque él dice las veces que él, Neumann, fue el hijo mayor. Y describe las cosas que él entiende
que él, como un líder religioso muy renombrado, que ha escrito libros impresionantes sobre disciplinas espirituales, que él también era el mayor. Y yo me di cuenta también que de entre esas cosas yo me podía identificar. Muchas veces me he enojado. Muchas veces quizás me enojo, obviamente no voy a decir que fue cólera, fue un enojo de odio. Porque a veces uno, cuando mira lo que uno hace posiblemente, y a veces quizás no recibe el aplauso que espera, o la palabra de afirmación que espera, dice, se menosprecia. O se enoja con aquel que está allá, mira para allá, como, por decir un ejemplo, ¿no? Y no es mi ejemplo totalmente pero a veces uno comienza a compararse con los demás. Aquella iglesia que prospera, aquel pastor que tiene, qué sé yo, qué. Y uno comienza a mirarse un poco. Y todas las veces que uno transgrede, traspasa ese límite de decir, oye, ¿para quién tú trabajas? Tú dices con tu boca que trabajas para Dios, que la honra es del Señor, que la gloria es de Dios, pero ¿acaso esa rayita, ese vestigio, ese tufo que te salió ahí? Sí, porque eso apesta, ¿sabes? No está diciendo, no estás afirmando que lo que estás diciendo tú, eso es una vivencia radical en ti. Está en ti. Sé que lo dices sinceramente, pero... O cuando llegas a un lugar y comienzas a pensar en ese lugar, en esas personas, en ese culto, en esa liturgia, comienzas a pensar como que tú no lo haces igual. Aleluya. Como que allá en la casa tal se hace así. O cuando tú llegas y tú piensas que tu título debe ser mencionado porque tú tienes un grado como que un poquito más arriba del hombro de alguna persona. Y cuando esas cosas vienen, aunque sean en el pensamiento, ahí yo digo, ay Padre, perdóname, aquí está el hijo mayor, estoy en la casa del Padre, debo estar amándote con todo mi corazón y estoy pensando en mí mismo, egoístamente. Y ahí está el hijo mayor. Así que mi conclusión en esta parte es que todos somos el hijo menor. Todos tenemos algo del hijo mayor. Pero ¿sabes lo que Cristo quiere? No es que tú aceptes, no que aceptemos que tenemos del hijo menor mucho, porque de allí venimos del mundo, no que confiese que tengo del hijo mayor, sino que procure ser como el Padre. Que la trayectoria era, el problema de los publicanos, claro, el de los fariseos, claro, pero aquí no se trata de fariseos o publicanos, aquí es que todos sean a la imagen del Padre. Aquí es que todos sean, Jesús dijo y oró, Padre, que sean como nosotros somos, uno en uno. Y Jesús dijo, imítenme. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Así que, ¿cuál es el reto de esta parábola? Que conozcamos no al hijo menor, no al mayor, que conozcamos al Padre. Por eso que muchos teólogos y muchos escritores proponen que aquí la parábola es del papá. Ni es el hijo pródigo, ni el hijo mayor. Es la parábola del Padre amoroso. Sería un título que hace más justicia al contenido de esa parábola. Recuerden, los títulos no son inspirados por Dios sabe. Por eso que podemos hablar de que puede ser mejor el otro, porque los títulos se añadieron a la Biblia. Bueno. Tenemos, amados hermanos, que a fin de cuentas imitar el corazón del Padre, la compasión y la misericordia, que es el cuadro más relevante de esta parábola. Y ahí está el reto. Ahí está el reto. No mire a la derecha, a la izquierda, no critique, no juzgue. No, hermano, no debe haber cabida en nosotros sobre esto. Examinémonos y miremos al Padre. Y que tengamos ese corazón compasivo de nuestro Padre Celestial. Amén. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones que mencioné ahorita. Estas familias que están pasando un momento de diagnóstico de cáncer.
Y también oremos al Señor y pidámosles al Señor, Señor, ayúdame a manejar mi vida conforme a tu diseño, a reconocer que tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas. Lo primero que tenemos que entender, amados hermanos, no importa quiénes seamos, nuestro Padre Celestial nos ama. Yo puedo ser jabascoso, no me justifica. Yo puedo ser, amén, medio difícil de tratar, cariduro, amén, pero el Padre me sigue amando. Puedo ser como el hijo, arrepentirme y el Padre me sigue amando. Amén. Oramos, amén, por Kevianis, que está hospitalizada, por Carmen Maisonet, que también está enferma. Gloria a Dios. Y oramos también, ¿verdad?, por esta palabra que el Señor nos ha permitido escuchar. Padre, te adoramos, te alabamos. Qué hermoso, qué maravilloso saber que eres el Padre Celestial que nos ama. Nos ama tal como somos, como hemos llegado a ti, Señor. Pero eso tampoco justifica el que yo no dé permiso a que en mi vida ocurran, Señor, cambios, ocurran, Señor, transformaciones una tras otra, que nos haga cada día parecernos más a ti. Parecernos a ti, que eres nuestro Padre amoroso, nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre perdonador, nuestro Padre sustentador. Aleluya. Ayúdame, Señor, Padre Celestial, y perdóname las veces que me he visto representado en ese hijo mayor, porque gracias te doy a ti, oh Padre Celestial, porque has tenido misericordia. Te amo, te amo, te amo. Y ayúdame, Señor. Mira estas vidas que están atravesando por estos diagnósticos de cáncer, Padre. Padre amoroso, toca, sana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, toca, Padre, y sana los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, venimos ante ti esta mañana. Venimos ante ti para pedirte, Padre, que nos abraces. Abrázame, Padre, y quita de mí, oh Dios, todo aquello que, Padre, que no contribuye a crecer en esa comunión contigo. Padre, que en ese mismo abrazo, Dios mío, quede fuera todo aquello que impide que pueda crecer en mi comunión contigo. Ayúdame, Señor. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. De lo que me impida el fluir, purifícame, límpiame, Señor. Si hubiese alguien esta mañana, en primer lugar, que quiere reconciliar su vida con Cristo, le invitamos. Acérquese al altar. Haga un pacto con Cristo. Damos gracias a Dios por las vidas que en estos días también han venido a recibir a Jesús como Salvador. Si hay alguien que se identifique con el hijo menor, venga. O alguien que tenga necesidad de oración. No importa cuál sea tu necesidad. Aquí no vamos a decir a qué hijo representas. No, sencillamente vamos a orar. Vamos a orar. Es un diálogo entre tú y Dios. Un diálogo íntimo, privado entre tú y Dios. Nosotros simplemente queremos orar. Si estás enfermo o enferma, también el altar se abre para recibirte, para juntos orar. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Habrá alguien esta mañana que se acerca al altar para que juntos oremos. Aleluya. El altar está abierto, el altar está abierto. Si el Señor ha tocado tu vida, acércate. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a esta joven que llega a este altar. Los ancianos, por favor, acérquense para orar con ella. Gloria a Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir.
alguien más esta mañana, alguien más que se acerque al altar del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Oh, mi alma te bendice, Padre. Aleluya. Purifícame. Gracias, Señor, gracias. Extienda su mano al altar, extienda su mano y ore, ore. Amén. Ponga su mente, su corazón. Amén. Orando, orando. Usted no sabe qué luchas, qué batallas se están desatando en el corazón de alguna vida en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pon tu mano, Señor.